Muy bien, chicos, en esta ocasión vamos a ver suma de más de dos vectores. También subí un video en donde determinamos o aprendemos a calcular las componentes rectangulares de un vector que son importantes para este tipo de situaciones. Cuando yo tengo más de dos vectores, es importante saber calcular las componentes rectangulares de un vector. Si se fijan, aquí tengo un sistema con 6 vectores. Iniciamos con la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5 y fuerza 6. Son 6 vectores los que tenemos. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta suma de más de dos vectores? De identificar cuáles de esos vectores tienen presencia en X y cuáles de esos vectores tienen presencia en Y. Es decir, voy a hacer una suma de vectores de componentes en X y una suma de componentes en Y. ¿De qué manera lo voy a realizar? De la siguiente manera. ¿Sale? ¿Cómo voy a saber si un vector tiene presencia en X? Es bien sencillo. Yo miro mi sistema de fuerzas y todas aquellas fuerzas que vayan o a la derecha o a la izquierda van a tener presencia en X. ¿Qué me va a determinar el sentido? La punta de la flecha. En este caso, ¿cuántas tengo en X? Pues las contabilizo aquellas que van o a la derecha o a la izquierda. Esta va a la derecha es 1, 2 porque va a la izquierda, 3 porque va a la izquierda, 4 porque va a la izquierda, 5 porque va a la derecha. Entonces de esas 6, 5 tienen presencia en X. Ahora vamos a ver las que tienen presencia en Y. Son las que van o hacia arriba o hacia abajo. Esta va hacia arriba, 1, esta va hacia arriba, 2, esta va hacia abajo, 3, esta va hacia abajo, 4, esta va hacia abajo, 5. ¿Qué quiere decir? Que tengo 5 en X y 5 en Y. ¿Sale? Entonces, ¿qué me toca hacer? Hacer una sumatoria de esas fuerzas que tengo en X y de esas fuerzas que tengo en Y. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar a contabilizar primero las fuerzas en X. Voy a tomar en cuenta primero las que van hacia la derecha porque son las positivas y después las que van a la izquierda porque son las negativas. Para cuestión de signos, acomodarnos bien. Entonces, primero tomo en cuenta las positivas en X. Las que van a la derecha, ¿cuál es? F1, F6. Estas dos son las que van a la derecha. Entonces, pongo la fuerza 1 y tengo que ver si la está afectando un ángulo. En este caso sí la está afectando un ángulo de 60. Y como vimos en el video anterior, cuando yo descompongo una fuerza en su componente en X, voy a multiplicar su ángulo por el coseno. Entonces va a ser fuerza 1 por el coseno del ángulo, 60 grados, más fuerza 6 por el coseno del ángulo, que es 15. Y son las únicas dos positivas que tengo en X. Las demás son negativas. Inicio la resta. Menos esta fuerza 2 por su ángulo, por el coseno de su ángulo que le afecta. Menos fuerza 2 por el coseno del ángulo, que son 40. Menos fuerza 3. Si se fijan que aquí ningún ángulo la afecta, entonces la resto directa sin el coseno de nada. ¿Por qué? Porque no le afecta ningún ángulo, ¿sale? Y por último, la fuerza 4, que también va a la izquierda, se resta fuerza 4 por el coseno del ángulo que le afecta, ¿sale? Ya tengo ahí mis fuerzas en X. Esta es mi sumatoria de fuerzas en X. Ahora me voy con la sumatoria de fuerzas en Y. Que quedamos que era todas aquellas fuerzas que van hacia arriba o todas las que van hacia abajo, cualquiera de esas dos. Entonces aquí únicamente esta no va hacia arriba o hacia abajo, entonces todas las demás las tomo en cuenta. Inicio con las positivas. En Y todo lo que va hacia arriba es positivo, entonces inicio con las fuerzas que van hacia arriba. Y como ahora estoy trabajando en Y, en dado caso de que alguna fuerza le afecte un ángulo, voy a multiplicar ese ángulo por el seno. En X era el coseno, en Y va a ser el seno. ¿Ok? Entonces, tengo fuerza 1 y fuerza 2 que van hacia arriba.
A ambas fuerzas las afecta un ángulo. Entonces, fuerza 1 por el seno del ángulo que es 60, más fuerza 2 por el seno del ángulo que es 40, son las únicas dos positivas que tengo. A esas le resto las negativas, que van hacia abajo. Fuerza 4 la afecta un ángulo. Fuerza 4 por el seno del ángulo que es 20 grados. Menos, a esta fuerza 5 no le afecta ningún ángulo, entonces la pongo directa. Fuerza 5 menos, a esta fuerza 6 la afecta un ángulo que es 15. Menos fuerza 6 por el seno de 15. Entonces ya tengo mi sumatoria de fuerzas. El siguiente paso es hacer los cálculos, sustituir los valores. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 140 por el coseno de 60 más lo que vale la fuerza 6, 80 por el coseno de 15, menos lo que vale la fuerza 2 por el coseno, 60 por el coseno de 40, menos lo que vale la fuerza 3, sin ningún ángulo, menos 100, menos fuerza 4, que es 30, por el coseno del ángulo que la afecta. Hago lo mismo con las fuerzas en Y. Fuerza 1 vale 140 por el seno de 60, más fuerza 2 vale 60 por el seno del ángulo que es 40, menos fuerza 4, 30 por el seno del ángulo que es 20, menos lo que vale fuerza 5, que es 100, menos fuerza 6 por el seno del ángulo que le afecta. Serían 80 por el seno de 15. ¿Sale? Entonces, desarrollan estas operaciones en su calculadora para tener el valor de la sumatoria, tanto de X como de Y. 140 por el seno de 60 más 80 por el 140 coseno de 60 más 80 por el coseno de 15 menos 60 por el coseno de 40 menos 100 menos 30 por el coseno de 20. Da como resultado menos 26.87. Tengo que respetar el signo. Menos 26.87. Esto, muchachos, va a ser la sumatoria de fuerzas en X. Hago lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. 140 por el seno de 60 más 60 por el seno de 40 menos 30 por el seno de 20 menos 100 menos 80 por el seno de 15, y me da como resultado 28.84 positivo. 28.84 va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. Si se fijan que de tener 6 vectores fuerza, me quedaron como resultado 2 utilizando las componentes rectangulares. Me queda 1 en X y 1 en Y. Ahora sí, volvemos a donde empezamos. Saber sumar dos vectores. Entonces tengo un vector en X y un vector en Y. Vuelvo a trazar un plano cartesiano. Le decía lo de los signos, es importante porque me va a determinar en qué sentido va el vector. Este en X tiene un signo negativo y todo lo negativo en X va hacia la izquierda. Entonces ese vector lo represento hacia la izquierda. Menos 26.87 va hacia la izquierda y esta es la fuerza en X y tiene un valor de 26.87. Ya no le pongo el signo porque el signo es para saber hacia dónde va. Ahora, fuerza en Y. En Y lo positivo va hacia arriba y lo negativo va hacia abajo. Este signo
es positivo por lo que va hacia arriba y va a ser aproximadamente del mismo tamaño que este valor, porque es 28, un poquito más grande. Entonces lo pongo hacia arriba. Y por último, muchachos, ahí voy a trazar un poquito, voy a trazar líneas paralelas. Y en la intersección de las líneas voy a trazar mi vector resultante. Ya tengo la fuerza en X y la fuerza en Y, que son 28.84. Entonces ahora sí me queda una suma de dos vectores con el caso 3, porque son perpendiculares entre sí. Y para calcular este vector resultante y el ángulo con respecto a la horizontal, utilizo teorema de Pitágoras y utilizo tangente inversa. El vector resultante se va a calcular de la siguiente manera. Como voy a utilizar el teorema de Pitágoras, utilizo el valor de los dos catetos. Sería fuerza de X al cuadrado más fuerza en Y al cuadrado. Recuerde que es el total que calculamos en las sumas. El vector resultante va a ser igual a 26.87 al cuadrado más 28.84 al cuadrado. Haciendo uso de la calculadora, tengo como resultado 26.87 al cuadrado más 28.84 al cuadrado, 39.41. Es 39.41. Esta es el valor de mi vector resultante. 39.41. Ahora, para calcular este valor, recuerden que es la tangente inversa, el ángulo es igual a la tangente inversa de el opuesto, que es f de y, sobre el adyacente, que es f de x. F de y, f de x. Sustituyo valores. ¿Cuánto vale la fuerza en y? 28.84. La fuerza en x, 26.87. A esa división le saco la tangente inversa y me va a dar el valor del ángulo. Tangente inversa de 28.84 entre 26.87 me da 47.02. Ya tengo el valor del ángulo y de mi vector resultante. Si me voy al sistema original, voy a representar este vector resultante. Si de aquí a aquí hay 40 grados, supongamos, porque no tengo un transportador para medir, le sumo 7 grados aquí, más o menos como por aquí, quedaría mi vector resultante. En resumen, si yo tengo más de dos vectores, tengo que sacar componentes en X, componentes en Y, hacer la sumatoria y esos dos valores que me dé como resultado, graficarlos para que me queden dos vectores perpendiculares. Utilizo teorema de Pitágoras para el vector resultante y utilizo tangente inversa para el ángulo. Gracias, chicos.